Vamos a continuar con el repaso de la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5, que dicen: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Con estas palabras que hemos leído, Pablo, Silas y Timoteo, que eran los emisores de la epístola, dieron testimonio de que conocían la elección de los hermanos de Tesalónica. Esta elección de la que habla el apóstol Pablo es lo que explica que haya un cristiano en un lugar o que haya una congregación cristiana en determinada ciudad o colonia. ¿Alguna vez alguien se ha preguntado por qué el evangelio ha venido a él particularmente, o a su familia, o a su ciudad? Esto es lo que está explicando el apóstol a esta iglesia naciente de los tesalonicenses. Porque días antes de que ellos oyeran siquiera del evangelio, Pablo y Silas y Timoteo, que en realidad estaban lejos, ellos querían ir a predicar a otro lugar, a Asia Menor, que es Turquía. Pero dice la Biblia en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo no se los permitió, sino que los envió a la región de Macedonia, cuya capital era precisamente Tesalónica. Antes de que los tesalonicenses siquiera pensaran en el Evangelio, Dios ya había dispuesto todo para hacerles llegar precisamente el mensaje del Evangelio. Por esto Pablo les habla de su elección, como lo leemos en el versículo 5, diciéndoles: porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clases de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. En otras palabras, el apóstol Pablo les dijo a los tesalonicenses que la señal o la confirmación de que Dios los había elegido es que el evangelio no había llegado a ellos solamente en palabras, como las que puede hablar cualquier persona, sino que había llegado a ellos en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre o convicción. Lo que el apóstol les estaba diciendo es que el evangelio no había llegado a ellos por ocurrencia de hombres, sino por la voluntad expresa, clara y directiva del Espíritu Santo. Esta certidumbre la había puesto el Espíritu Santo en Pablo y Silas. Ellos estaban convencidos de que Dios les había mostrado que fueran a predicar a ese lugar. Dice la Biblia que ellos, cuando no pudieron ir a Asia, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué pasó después de esta visión de noche? La Biblia dice que desde ese momento el apóstol y sus acompañantes tuvieron convicción, tuvieron certidumbre sobre el plan de Dios. Dice la Biblia: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, es decir, Tesalónica, la capital, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Por esta razón el apóstol Pablo sabía que Dios había elegido a los tesalonicenses, pues el Evangelio les había llegado en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Un aspecto importante de la elección de Dios con respecto a su iglesia tiene que ver con lo que Él hace por ella, aún antes de que ésta sea consciente de todo aquello que Dios ya está haciendo para hacerles llegar el Evangelio. La Nueva Versión Internacional menciona este versículo 4 de esta manera: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. La Biblia de las Américas dice: sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. ¿Alguna vez nos hemos preguntado lo que ha hecho Dios para hacernos llegar el Evangelio? La visión de noche del varón macedonio no fue el único medio que Dios usó para llevar al apóstol Pablo, a Silas y a Timoteo a Tesalónica. También Dios permitió
que ellos llegaran ahí por medio de la persecución y la aflicción. Por esto el mismo apóstol le dijo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 2 de la primera epístola, les dijo: sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Lo que el apóstol Pablo les dijo a los tesalonicenses es que si esta obra fuera de hombres, ciertamente ellos ya hubieran desistido de predicarles ante aquellos sufrimientos. ¿Quién de manera gratuita, en medio de ultrajes y gran oposición, persistiría en predicarles el Evangelio? Esto solo puede ser explicado por la voluntad directiva de Dios, quien había elegido a los tesalonicenses para salvación. La iglesia de Tesalónica era nueva, y el apóstol quería dejarles claro que la única razón por la cual existía esa congregación era porque Dios los había elegido y les había enviado su evangelio aún en medio de gran oposición. Quizá nosotros ignoramos lo que Dios ha hecho para hacernos llegar su evangelio, pero si el mensaje de Cristo Jesús ha venido a nosotros, esto ha sido por la voluntad directiva de Dios y por su elección, para que seamos de Jesucristo, para que seamos parte de su iglesia. No importa cuánta oposición se ha levantado contra el Evangelio, Dios quiso hacernos llegar su mensaje de que Cristo es el Salvador de nuestras almas, para que tengamos confianza para esta vida y para la eternidad. Demos gracias a Dios por esta bendición. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador,